Bien, pero vamos a continuar con esta maravillosa experiencia. Estamos transitando por la vida del apóstol Pablo. Ya hemos transitado por la vida de este extraordinario, maravilloso hombre de Dios. Estamos hablando del rey David. Grandes, maravillosas, extraordinarias lecciones nos dejó transitar por esa maravillosa vida. Ahora no va a ser la excepción, estoy seguro. Después de transitar por la vida de este monumental hombre, del que ya hemos reiterado en distintos encuentros, quizás nos encontramos, después de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, el hombre que es más mencionado en la Biblia es el rey David. ¿Quién puede negar eso? Eso de alguna manera, bueno, ya está la evidencia textual, está la evidencia bibliográfica, podemos contrastar esta opinión con la evidencia, ¿verdad?, de nuestro documento sagrado. Y podemos ver que después de nuestro Señor y Salvador, la Biblia invirtió invaluables páginas de las Sagradas Escrituras en brindarnos una descripción del carácter, de la naturaleza, de la biografía de este monumental hombre. Pero después de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, si bien es cierto, David es el hombre más mencionado, después de nuestro Señor y Salvador, quizás el hombre más influyente en la historia del mundo occidental, y yo diría del judeocristianismo, después de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna fue el apóstol Pablo. Del apóstol Pablo estuvimos viendo en nuestra propedéutica introducción sobre el pensamiento, la obra y biografía de nuestro extraordinario apóstol, nos dimos cuenta de que era una personalidad sui generis, acrisolada en el contexto de una convergencia cultural e histórica muy interesante. Un judío nacido en Tarso, que hoy podría usted ubicarlo pues en alguna provincia de Turquía, un políglota porque tuvo por formación y estuvo a los pies del preceptor académico de Israel de mayor renombre para el primer tercio, segunda mitad del siglo I, estamos hablando de Gamaliel, el discípulo del célebre y legendario nieto del legendario rabino Gihel, que de alguna manera dejó una impronta indeleble pues en la historia de la exegética y del pensamiento rabínico, ¿verdad?, del pensamiento hebreo. Pues Gamaliel era poco menos que hablar hoy de Paul Ricoeur, de Roland Barthes, de un Mario Vargas Llosa, de un premio Nobel pues de literatura para lo que significaba dentro del contexto cultural hebreo. Así que fue formado por Gamaliel, pero también hablaba, además de Lucas, quizás que fue el único escritor gentil que tuvo el Nuevo Testamento, todos los demás autores han sido de origen hebreo, el único de origen gentil, claramente de pura cepa, fue Lucas, el autor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre. Pablo quizás era el que mejor trabajaba la lengua griega, porque además de haber sido formado por Gamaliel, lo que le obligaba a conocer, por supuesto, de manera muy rigurosa la lengua hebrea, porque la exegética hebrea demandaba pericia, competencia en el ámbito lingüístico también, por supuesto, de la lengua sobre la que se fundó el documento de la fe de Israel, en este caso la Tanaj. Tenía que conocer muy bien el hebreo, pero era un hombre que tenía que haber hablado la lengua franca de aquel entonces, la lengua de los cultos, en aquel entonces era la lengua griega. También tenemos noticias de que pudo y debió haber tenido conocimientos de el arameo y del latín, porque era la lengua política, ¿verdad?, y era la lengua del imperio en este caso. Así que nos encontramos ante un hombre bien acrisolado, con una cultura, un sujeto multicultural que tendría particularidades muy parecidas a las del mundo contemporáneo. Porque a pesar de que usted hoy vive en Venezuela, lo que el sociólogo Marshall McLuhan ha distinguido de manera brillante es que nos encontramos en lo que él denominó, este sociólogo llamó la aldea global, este fenómeno de la globalización, ¿verdad?, mediática. Nos encontramos ante un mundo en el que usted a lo mejor se entera primero. Si en China explotó una bomba en la madrugada, quizás usted se va a enterar primero que los chinos que están durmiendo. Y usted puede estar más enterado, está en una retícula simbólica y mediática muy interesante que le permite a usted estar muy apercibido de las realidades del mundo. Hoy el que no esté informado es porque en realidad es un analfabeta tecnológico.
Pero ahorita ya ni siquiera hay excusa para el analfabetismo tecnológico porque su celular es poco menos que una PC portátil, ¿verdad? Y usted puede tener en ese lugar pues todas las redes sociales, puede tener instrumentos y tecnologías de información y de comunicación que perfectamente le permiten a usted conectarse con lo que está sucediendo en el mundo, tomarle el pulso a la realidad de manera contemporánea. Yo pienso que Pablo fue un sujeto que tuvo, a pesar de que de alguna manera no estaba en una aldea global como la que hoy vivimos, tenía particularidades de un sujeto cosmopolitan, de un hombre, de un ciudadano del mundo, como era la ambición académica del pensamiento helénico. Los griegos decían de que ellos eran los auténticos cosmopolitan del mundo clásico, ¿no? Del mundo antiguo. Y por cosmopolitan, no crea usted que estoy diciendo que es la revista vanidosa esa que venden y leen las mujeres. Cosmopolitan es una expresión griega de cosmos y polis, ciudadano del mundo. Un hombre que vivía en cualquier lugar del mundo y podía vivir pues de manera, podía moverse en cualquier escenario porque era un ciudadano que no tenía fronteras. Pues yo creo que Pablo era un auténtico cosmopolitan para su tiempo. Era un sujeto que hablaba todas las lenguas del mundo conocido, por lo menos en la media luna fértil donde él tenía que desenvolverse, en la cultura del Medio Oriente. Un hombre que conocía muy bien el pensamiento hebreo y su exegética, y luego lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dándonos un testimonio de que además de que debatía con los judíos en las sinagogas, ahora en Atenas, en la cuna de la cultura clásica occidental, donde Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron una impronta indeleble, pues en ese mismo escenario, en un lugar llamado el Cerro de Marte o el Areópago de Atenas, un lugar pagano, un lugar bastante difícil de concebir para la iglesia, incluso contemporánea. Muchos de nosotros no iríamos a un lugar como ese por nuestros prejuicios institucionales. Ir para un recinto que se llama el Cerro de Marte y ir a hablar de qué, con quién, pues con los detractores de nuestra fe, con los epicúreos y con los estoicos. Eran los dos movimientos filosóficos de mayor influencia en el siglo I. Ya la academia platónica iba en decadencia académica, y ni hablar del aristotelismo, entró en una profunda decadencia el Liceo de Aristóteles después de la muerte de su preceptor, y por supuesto quizás la mayor aporte que dejó Aristóteles en términos sociológicos fue la manera en la que Alejandro Magno le dio continuidad a gran parte de su visión política. Pero los grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles, ya no estaban en vigencia. Quizás lo de mayor vigencia eran los epicúreos y los estoicos, y Pablo se fajaba de tú a tú con esa gente. Así que estamos con un tipo que con el Señor dijo: instrumento escogido me es este, y le voy a demostrar lo necesario que es padecer por mi nombre. Vamos a ver, porque es una vida interesantísima, mis queridos hermanos. Y ahorita yo estoy montado en un tema que me tiene absolutamente fascinado, me tiene absolutamente comprometido en la mayor parte de mi reflexión personal. Y es que tiene que ver con la impronta que este libro dejó en nuestra cultura occidental. Cuando usted explora lo que este libro dejó como legado, y yo les recomiendo a ustedes la lectura de la herencia del cristianismo del doctor César Vidal Manzanares, o el legado del cristianismo, también por el autor César Vidal Manzanares, un intelectual extraordinario, un hombre de Dios. Yo diría que ese es el auténtico Pablo del mundo contemporáneo. Ha escrito más de 300 libros nuestro querido hermano César, dándonos un testimonio extraordinario del valor apologético de su ministerio. En esos dos libros él nos deja una evidencia clara, muy clara, de cómo hay una diferencia entre las sociedades que abrazaron los valores de este libro y las sociedades que no abrazaron los valores de este libro. Ustedes pueden ver que hoy todos queremos mudarnos del Río Grande para arriba, y todos quieren en Europa vivir en la prosperidad de los países escandinavos, y en la Europa del Norte, Alemania, Inglaterra, Suecia, Noruega, Finlandia. Hablamos de que quizás Noruega es el país con mejor calidad de vida del mundo, y lo mismo se puede decir de Suecia, Canadá, ¿verdad?
En este caso, creo que fue en Canadá, en Calgary, donde se dijo que era la ciudad más saludable del mundo. Hace unos años atrás, pues, la UNESCO dio ese testimonio, la más limpia, la más saludable. ¿Por qué esas cosas pasan en el norte? ¿Por qué estas cosas pasan allá? ¿Por qué de alguna manera aquí tenemos tanto problema, vale? Con dejar algo mal parado porque nos volteamos y si esta cartera se cae, ¿verdad? A ustedes ese chiste a mí me daba mucha risa. ¿A quién se le perdieron $10,000? Y todos, a mí. Aquí está la liguita. Usted nada más va a conseguir la liguita. ¿Por qué son mejores que nosotros? ¿Será que el supremacismo racial tiene algún asidero histórico para justificar el hecho de lo que adelantó, por ejemplo, en Argentina Domingo Faustino Sarmiento, o lo que adelantó aquí el pensamiento venezolano desde Guzmán Blanco en adelante, y gran parte de la perspectiva migratoria que tuvo el periodo andino con Eleazar López Contreras y Medina Angarita, vaticinaban la idea, lo mismo sucedió con Pérez Jiménez, de que si venía gente de Europa, blanquear nuestra raza, iban a mejorar nuestra cultura. Y este fue un criterio que abrazó a Latinoamérica con muchísimo fervor. A ese movimiento filosófico se le conoció como positivismo. El positivismo de Augusto Comte, pues tuvo un sesgo profundamente supremacista en algunas perspectivas, y particularmente en Argentina Domingo Faustino Sarmiento se dio a la tarea del exterminio de la comunidad indígena. Y usted ve, por ejemplo, que el equipo de fútbol de Argentina, todos tienen nombres que no son criollos, pues. Escososa, Batistuta, puros nombres italianos, alemán, por lo que decía Facundo Cabral. Todos los demás latinoamericanos vienen de los indígenas, de los negros y de los españoles. Los argentinos venimos de los barcos. ¿Por qué pasó eso? Tenían la idea, bueno, si traemos gente de afuera vamos a tener una mejor cultura, un mejor país. Para industrializar el país vamos a tener que subordinarnos a esta tesis evolucionista de que estas comunidades evolucionaron neurológica, fisiológica y antropológicamente más que nuestras comunidades. Y como esto es un tema ya de carácter biológico, la grandeza de esos pueblos tiene un fundamento biológico, no cultural ni espiritual. Por lo tanto, vamos a promover nuevas razas o razas, miren que como si estos fueran animales, como si estuvieran criando chivos. Vamos a traer gente blanca para que nos blanquee la raza y nos ayude a ser más inteligentes. Eso es una estupidez. Y ha sido uno de los fundamentos de las peores agresiones que ha sufrido la historia a lo largo de 21 siglos de peregrinar la iglesia. Pues eso fue lo que vaticinó Hitler. Eso es lo que vaticinó y gran parte de las perspectivas neonazis contemporáneas siguen abrazando. Hay un fundamento biológico para la grandeza de las naciones. Pero cuando uno se pregunta, ¿pero por qué están prosperando otras naciones y las nuestras no? ¿Por qué de alguna manera están viviendo de esa manera y las nuestras no? Y yo se los he reiterado ya y sueno cacofónico a la hora de tener que reiterar una vez más, porque los pueblos que abrazaron este libro, que en lugar de llegar con una espada y una cruz, llegaron con un libro, el 80% de la población del Mayflower que colonizó los Estados Unidos estaba alfabetizada. En el siglo XVII, el 100% de la comunidad cuáquera estaba alfabetizada. En el siglo XVII también. Mientras que en la Venezuela llena de paludismos, nuestra, solamente el 10% de la población en el siglo XIX estaba alfabetizada. ¿Por qué? Porque cuando usted es cristiano va a querer leer este libro. Y cuando usted es el pueblo del libro, usted no puede vivir una espiritualidad al margen del texto sagrado. Usted puede vivir una espiritualidad sin leer, en una espiritualidad donde lo litúrgico es lo fundamental. Pero para una espiritualidad donde la dimensión preceptiva de la voz de Dios es lo fundamental, usted va a querer documentarse de lo que Dios dijo. Y usted va a tener que enseñarle a sus hijos a leer.
Y los pueblos que aprendieron a leer fundaron universidades como Princeton, Yale, Harvard, Oxford en Inglaterra, ya en la Edad Media. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando este libro llega como precepto y usted lee en el Salmo 1, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La lee, la medita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un pueblo que abraza este precepto puede decir lo que dijo el salmista: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. A su nombre sea la gloria. Claro que hay una formidable diferencia entre una comunidad que aprendió a leer y una que no aprendió a leer por razón de su fe. Déjeme darle otra pista de cómo Pablo influyó profundamente en el pensamiento universal contemporáneo. Hoy estamos hablando de derechos humanos y de todo esto vinculado, por supuesto, al hecho de que la comunidad LGBTI QZK, a la enésima potencia, porque ya son 110 géneros lo que las Naciones Unidas reconoce. No es varón y hembra, los creó Dios, sino varón, hembra, bisexual, transexual, sapiosexual, objetofilia, zoofilia, necrofilia, pedofilia. Todavía no han aceptado la pedofilia, pero es por un asunto de estrategia jurídica. Pero no es porque no se justifique filosóficamente desde estas perspectivas la pedofilia. Los fundadores de este movimiento, de la organización de la IPPF y de la Planned Parenthood, la internacional proabortista más grande del planeta, y los fundamentos filosóficos de la ideología de género tuvieron por preceptor a Michel Foucault, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, los que en París en el año 78 se pararon frente al diario Le Monde pidiendo la despenalización del aborto, la despenalización de la pedofilia. Así que los fundamentos de esto son pedófilos. Nos están privando de nuestros derechos humanos, dicen ellos. ¿Y cuál es tu derecho humano? Que yo le quiero dejar la bolsa mía a mi marido, dice uno de estos homosexuales. No se la puedo dejar, si no es mujer no le puedo dejar la bolsa clara. Yo me pregunto, ¿qué derecho fundamental se le está privando a una comunidad de homosexuales hoy? No pueden vivir juntos. Viven juntos. ¿Le puedes dejar la casa? Se la puedes dejar. Pueden tener, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es destruir la noción bíblica de la familia. No hay derechos humanos sin cristianismo, mis queridos hermanos. Porque el derecho humano es una concepción estrictamente vinculada a la Biblia. Sin el cristianismo, haga un ejercicio intelectual. ¿Qué es el hombre sin Cristo? Si Cristo no hubiera tocado la historia y si Pablo no hubiera dicho lo que dijo a los Gálatas, Alejandro Magno, por razón de Aristóteles, en su libro La Política, había dicho: el esclavo no es gente, ese no es hombre. Él no tiene valor homínico, él no es una persona, por lo tanto lo puedes esclavizar, porque él es una persona minusválida, no tiene facultades intelectuales, lingüísticas ni culturales, a él hay que tutorearlo, es un animal con competencias laborales. Y el derecho romano terminó definiendo al esclavo como un instrumentum vocale, una herramienta que habla. Pero el cristianismo vino en el siglo I y vino a dar el fundamento de lo que hoy es realmente la reivindicación de la dignidad humana. Ya no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. De un solo linaje hizo a todos los hombres. Y ya no hay negro, rojo, amarillo, blanco, todos somos uno en Cristo Jesús. Esta es una carta de libertad magna que la historia tiene que conocer. Hicieron falta 19 siglos de quebrantos históricos para que la comunidad internacional reconociera el valor de la dignidad humana
que la Biblia le confiere. El negro es imagen y semejanza de Dios. El indígena es imagen y semejanza de Dios. El amarillo es imagen y semejanza de Dios. El rojo es imagen y semejanza de Dios. Y el blanco también lo es. Eso no lo dice ningún otro documento, y los que lo dijeron fue porque repitieron lo que la Biblia ya dijo. Muy por el contrario, las filosofías evolucionistas nos dejaron un legado de vergüenza, como con el que, por ejemplo, les acabo de ilustrar con el positivismo. Las tesis que abrazaron el evolucionismo, la secularización de nuestra cultura, siempre nos llevará a la privación de nuestra dignidad y de nuestras libertades civiles. No hay libertad civil sin cristianismo. ¿Se están dando cuenta hasta dónde llegó Pablo? Usted pelea por la dignidad de todos los hombres, fue porque la Biblia nos enseñó eso. Eso no se lo enseñó más nadie a la historia. Algunos dicen que los estoicos. De ninguna manera. Ese linaje, ya el judeocristianismo, incluso antes de Pablo, antes del siglo I, lo había firmado con la noción de la creación en el Génesis. Ahora tenemos un formidable personaje. Miren hasta dónde la impronta, y podemos hablar de la impronta que esta concepción tiene en la noción de libertades civiles, la impronta que tuvo en la ciencia, la impronta que tuvo incluso en nuestra concepción política de la democracia. La democracia, como lo dijo, y no quiero transitar por este camino porque le daría un rumbo muy distinto a la exposición de hoy. Mario Vargas Llosa nos recuerda algo interesante. La democracia no le sale solito al corazón del hombre. La democracia es una ilustración de madurez cultural y espiritual de un pueblo. Lo que le sale solito al corazón de los pueblos y de los hombres es la tiranía. Y usted puede medir la salud de una democracia en la medida en que estos valores se integran en la convivencia política y social de un pueblo. Y la forma en la que se respetan los valores consagrados en este libro nos darán un termómetro y servirá de criterio para evaluar la madurez de la democracia y de las libertades civiles de una comunidad. Así que me atrevo a decir de que Occidente hoy tiene democracia gracias a los valores de este libro también, gracias a la reforma del siglo XVI y a la visión de superioridad de la ley por encima de las apetencias del caudillo. Ese es otro tema, pero con esto quise darles una ilustración de la impronta que Pablo nos legó. Usted lee la epístola a Filemón, y la epístola de Filemón es una bomba de tiempo para el modelo de esclavitud del siglo I. Primero porque Pablo llama a Onésimo, el esclavo, su hijo. Y dice, trátalo como a mí, algo que el derecho romano decía que no se debía hacer. ¿Cómo te van a tratar a ti, al igual que un esclavo, si el derecho romano dice que él no es sujeto de derecho? ¿Por qué Pablo le está enseñando a la iglesia algo que nuestras leyes no afirman? ¿Por qué Pablo le está diciendo a un esclavucho chico que lo traten igual que al apóstol de los gentiles? Porque Pablo le dijo al mundo y a la historia que somos uno en Cristo Jesús. Y si en algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo me haré cargo de él. Filemón es un manifiesto de la libertad social que la historia necesita una vez más escuchar. Pero hablando de este hombre, si usted me acompaña por favor al capítulo 8 del libro de los Hechos, vamos a tomar, porque tenemos hoy que sentarnos en la mesa del Señor, van a quedar muchas cosas quizás en el tintero. En el capítulo 8 del libro de los Hechos podemos ver interesantes experiencias y invaluables verdades de fe que de alguna manera, capítulo 9, del libro de los Hechos, que pueden darnos pistas en momentos de transición como los que nosotros hoy estamos viviendo.
mis queridos hermanos, algo que pasó con Pablo acá, la descripción de su conversión, esto fue objeto de nuestra reflexión la semana pasada, nos deja, además de la maravillosa bendición de entender que hasta un blasfemo puede encontrar misericordia, no importa lo lesiva de la condición moral de un hombre, Dios siempre puede levantarle. No importa hasta dónde haya llegado la inmoralidad de un hombre de llenar de sangre sus vestidos, de la sangre de la iglesia, la gracia de Dios le alcanzó. Y esto era como decían los puritanos, ¿verdad? Ya para el siglo XVII algunos de ellos decían de que la gracia de nuestro Dios es como el agua, siempre desciende a las partes más bajas de la tierra. El agua siempre busca lo más bajo. Pues la gracia siempre cubrirá donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Dios. Y Pablo fue un trofeo para el reino. Fue una evidencia incontrovertible de cómo Dios puede subvertir un estado de realidades. Cuando nos encontramos ante la imposibilidad de transformar eventos, circunstancias, nos encontramos ante un Dios que de manera sobrenatural, soberana y unilateral puede darle un giro copernicano a la historia, de convertirte en un perseguidor de cristianos. ¿Puede usted imaginarse, para que usted se ponga en el contexto, y algunas de estas palabras pueden sonar vacías si no las ponemos en su contexto? Imagínense que ustedes le dicen, en el año de 1939 o en el 44 del siglo pasado, le dicen, mira, hay un tipo en una calle del norte de Berlín al que tú tienes que tocarle la puerta. Cuando le toques la puerta y el tipo te abre, es Hitler. Y tú eres un judío. A un judío le dicen, tócale la puerta a Hitler y dile que Cristo le ama y que vas a orar por él para que se le devuelva la vista. Era el equivalente a lo que Pablo era para el mundo judío. Un perseguidor para el mundo cristiano. Un perseguidor, un fundamentalista que con carácter irracional quería exterminar a la nueva secta de los del camino. Así él la podía llamar. Esto hay que cortarlo de raíz, y la mejor manera de cortarlo de raíz es a través de un totalitario movimiento de represión política y militar. Esto hay que matar a toda esta gente. Dame cartas para que me deje el permiso de sacarlos por las greñas y matarlos a toditos. Imagínese usted que le diga al Señor con voz audible, tienes que moverte, ir y orar por el que procura tu muerte. Bueno, aquí yo puedo ver entonces la comunión tan estrecha e íntima que tenía Dios con Ananías. Y en este caso, lo apercibido que estaba el oído de Ananías para discernir la voz de Dios. Porque hay voces que a usted le pueden confundir. Y hay cosas de Dios que sin duda alguna pueden sobrepujar el carácter lógico de nuestro sistema teológico. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, chico, te voy a dar un muchacho? Tardó varios años en darle cumplimiento. No, y Abraham se puso entonces especulativo y dijo, yo creo que mi problema es hermenéutico. Yo estoy leyendo a Dios con criterios literalistas y yo tengo que leerlos con criterios alegóricos. Cuando Él me dijo que yo iba a tener un hijo, no lo tengo que entender literal y gramaticalmente, históricamente, como Él lo dice. Seguramente debo alegorizar lo que Él dijo y yo me tengo que acostar con la esclava de mi mujer. Debe ser ese el camino, lo tengo que alegorizar entonces. No voy a tomar literal las palabras de Dios. Y Sara le dijo, acuéstate con mi sierva. Y ya todos conocemos la historia. Hasta el día de hoy tenemos un problema de dos pueblos por una decisión marital. Ya todos conocemos lo que pasó con la historia de Ismael, ¿verdad? Y lo que sucedió con la comunidad árabe. Pero entonces, después de todo este incidente, el Señor le reitera, no va a heredarte el hijo de la esclava. El que te va a heredar a ti es un hijo de Sara. Y ahora, con casi 17 años después, con una mujer estéril, una mujer anciana y una mujer menopáusica, tenía todos los elementos para no ser la familia conformadora de una nación. Dios le dice, te voy a dar un muchacho, y se lo dio.
Después le dice que vienen grandes promesas con ese muchacho, que Dios va a cumplir propósitos eternales, ya todos sabemos el maravilloso pacto en el que Dios entró con Abraham y las gloriosas promesas que le confiere ese pueblo. Y en un momento viene y le dice: Abraham, yo te pido que vengas y sacrifiques a tu único Isaac. ¿No le parece a usted una abierta contradicción con los propósitos divinos? Ya va. ¿Cómo que mate a Isaac, el heredero de la promesa? Voy a matar a la promesa. Voy a matar la promesa que me hiciste. ¿Qué sentido tiene lo que me estás pidiendo? Y mi querido hermano, yo me imagino que Ananías se podía encontrar en la misma contingencia espiritual, preguntando por la presunta coherencia de la voz divina. Oye, ¿tú quieres que en verdad yo vaya a orar por el tipo que me quiere matar? Eso es lo que se puede preguntar el hombre en su ignorancia, ¿no? Y cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice el apóstol Pablo luego a los romanos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por nosotros. Qué interesante es que incluso no somos torpes hasta para orar y para pedirle a Dios, pero gracias sean dadas a nuestro Dios de que nuestra oración está mediada por la gloriosa presencia del Espíritu Santo, que podría decir: chico, él está pidiendo esto, pero en verdad lo que le conviene es esto. Él, en su terrenal afán de quererse anclar a los valores de este mundo, sigue pidiendo con un corazón adúltero por aspectos terrenales. Pero yo quiero pedir por él, para que tú seas fortaleciendo su fe, para que el carácter de tu hijo siga perfeccionándose en su corazón, para que él pueda ser un reflejo de tu gloria. Y todo lo demás después vendrá por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es entenderlo, ¿no? Pero escuche bien. Parece una absoluta contradicción. Me estás pidiendo a la promesa y Abraham la ofreció. Martyn Lloyd-Jones, un autor al que yo les recomiendo todo lo que ese hombre escribió, usted lo tiene que leer. La fe en conflicto, el Salmo 73, la depresión espiritual, una aproximación a la depresión y sus posibles curas, es brillante. Él era médico y estaba catalogado como uno de los delfines de las ciencias médicas de Londres, uno de los mejores médicos de la mejor escuela, con la mejor trayectoria académica, y renunció a la actividad médica para consagrarse a las labores ministeriales. Todo lo que escribió Martyn Lloyd-Jones además tiene una prosa fascinante, porque es ese tipo de autores que uno se consigue raramente, que escriben de una manera en la que usted los lee y pareciera que los estuviera escuchando. Eso me ha pasado a mí con autores como Martyn Lloyd-Jones, me pasó con un escritor británico, Bertrand Russell, creo que es la mejor pluma que tuvo la filosofía del siglo XX, en términos de simpatía para el lector, y sucede con otros autores. Bueno, este es el caso de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones decía: la racionalidad de la fe, que es la que se ve comprometida aquí, no tiene sentido que me pidas sacrificar a la promesa. No tiene sentido que me pidas que mate mi mañana. Me estás pidiendo la vida de mi hijo. Eso lo reflexiono yo como lector, pero Abraham no dijo una sola palabra. Y usted puede ver comprometida la promesa de Dios cada vez que es afligido. Y usted podrá decir: pero Dios no prometió que iba a suplir todo lo que faltaba en mi vida porque estoy limpio. Pero Dios no dijo que por su llaga hemos sido curados porque estoy enfermo. ¿Por qué oramos por un enfermo y en lugar de sanar murió? Esto ha metido en problemas a la iglesia por mucho tiempo, mi querido hermano. Y creo que fue la manera en la que, en este caso, Ananías y Abraham resolvió una lección que ustedes y yo tenemos que integrar. Y es
la racionalidad de nuestra fe. Miren qué meditó Abraham dentro de sí mismo. Claro que Dios puede pedir de mí lo que Él quiera, porque todo lo que yo soy y lo que yo tengo le pertenece a Él. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Cuando usted interpreta que la propiedad no es suya, sino que usted es mayordomo de la propiedad divina, muchos problemas se resuelven. Gran parte de la ansiedad que atesoramos en nuestro corazón se desvanece cuando usted interpreta de manera correcta cuál es el estatus de tu propiedad. Yo no soy dueño ni de los pantalones y los zapatos que tengo. Esto es de Jehová. Y usted puede ufanarse con todo lo que puede tener, hermano, sea poco, sea mucho, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y usted cuando interpreta eso, usted dice, ¿y por qué te lo llevaste? Porque eso es de Él. ¿O tus hijos no son de Él? ¿Tu esposa y tu esposo no son de Él? Todo es de Él. Y Él hace conforme a su soberanía. Y luego diría el profeta antiguo, y nadie puede decirle qué haces, porque no hay sabiduría en contender con el omnipotente. Ahora, ¿resuelve esto nuestra crisis? Creo que todavía no. ¿Cuál fue la racionalidad espiritual de Abraham? Dios puede pedirme lo que Él quiera, porque después de todo, hasta este muchacho es de Él. Y Dios parece que para formar mi carácter, va a tener que incurrir en aparentes contradicciones a sus promesas. Va a tener que acrisolar mi carácter en el contexto del dolor, del quebranto, de la aflicción. Porque es en esa esperanza que no se ve. Es en esa esperanza contra esperanza. Porque la esperanza que se ve, ¿a qué he de esperarlo? Decía Pablo. Es cuando yo me ubico con la promesa de Dios en un contexto que la niega. Parece que el contexto en el que estoy viviendo niega la promesa divina. Dios puede hacer esto y más, pero como Él no miente, y el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Miren cómo Abraham conocía bien a Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Si tú prometiste que ibas a levantarme de este muchacho una nación, yo voy a cumplir tu orden. Lo voy a matar y como corresponde a un holocausto, lo voy a prender en llamas para ofrecerlo en holocausto ante ti. Pero como tú me prometiste que ibas a levantar una nación y tú no eres mentiroso, yo espero una resurrección de este muchacho. Y tú me lo vas a levantar de entre los muertos y vas a cumplir tu palabra, porque tú no eres un Dios que mienta. Y esta fue la racionalidad que Job abrazó. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas, las cabras, todos los animales sean quitados de los corrales, con todo usted debe gloriarse en el Dios de su salvación, el cual hace sus pies como de ciervas y en sus alturas le hace andar. A Él sea la gloria. Parece que Dios se contradice, pero sus promesas seguirán siendo firmes. Ananías resolvió de la misma manera. Parece contradictorio exponerme a un mal tan severo, pero en tu nombre yo echaré la red. Yo soy inmortal hasta que tu propósito se cumpla en mi vida. Este hombre tiene permiso para matarme, pero si tú dices que yo vaya a orar por Hitler, tengo que orar por Hitler. Si tú me pides que yo me lance al foso de los leones por razón de coherencia doctrinal, pues tú sellarás la boca de mis agresores. Y si me muero, como dice el célebre filósofo zuliano, si me matan y me muero, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Perece el justo y no hay quien considere en esto, que de delante de la aflicción ha sido quitado el justo, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay manera de perder en la fe. Así que la coherencia espiritual, la racionalidad de la fe, es decir, Dios es omnipotente, no importa la circunstancia que yo afronte, Él tendrá una solución para mi crisis. El problema es que nosotros creemos que Dios tiene que resolver las cosas como yo se las agendo. Muchas veces la forma en la que Dios resuelve una crisis es llevándonos a su presencia. ¿Y quién dijo que Dios fracasó? Si Él me va a pastorear aún más allá de la muerte. Si aún la iglesia había entendido esto también, que llegaron a afirmar, oye, qué bendición ser dignos de ser azotados y aún morir por causa del Evangelio. Esto se nos ha olvidado a la iglesia sábado sensacionalizada de hoy, ¿sabe? A la iglesia de alfombra, a la iglesia de aires acondicionados, a la iglesia de carros último modelo, a la iglesia que ha movilizado quizás las agendas económicas más formidables de toda la historia de la iglesia. Se le olvidó que debemos presentarnos como sacrificio vivo ante su presencia. Predicar este evangelio hasta las últimas consecuencias es la tarea pendiente de la iglesia contemporánea. Predicar este evangelio con sus últimas consecuencias tiene costos elevadísimos. Y la iglesia dice, no, hay que ser sabio, no hay que meterse en problemas. Y les digo lo que les dije la semana pasada, a veces para ser sabios hay que meterse en problemas. El Estado le dijo a la iglesia, no prediques más. Y Pedro le respondió, necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hagan ustedes su trabajo, que yo voy a hacer el mío. Y ya ustedes vieron lo que pasó con Esteban. Pero este hombre, muriendo, dejó un testimonio indeleble. Ahora tenemos un hombre, Ananías, que al igual que Abraham, está siendo probado en su fe y terminó triunfando. ¿Qué es lo que nos enseña este episodio? Bueno, es interesante cómo Dios puede transformar nuestras circunstancias de manera súbita. Mis queridos hermanos, hay que estar preparados para cambios súbitos en nuestras vidas. Y aquí me estoy predicando a mí mismo, porque uno podría pensar de que uno ya le agendó a Dios todo lo que espera uno en su mañana. Sin embargo, este hombre iba con una agenda nazi rumbo a Damasco y ahora se encuentra una vez más con el rostro puesto a Jerusalén, pero predicando al Cristo Jesús al que él persigue. Es interesante cómo Dios puede cambiar tu vida de un día para otro, y no estoy hablando de la conversión, cómo te puede cambiar de un país a otro de manera súbita. Cómo puede cambiar tus agendas, tus protocolos, tus programas. Yo voy a hacer esto, y me encanta esa frase que dice, tú quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo creo, como Santiago afirma, claro que tengo planes, pero los culmino diciendo, si Dios quiere. Yo tengo serias dificultades, hermano. El evangelio contemporáneo de la prosperidad, del Kingdom Now, del movimiento apostólico y profético, tiene muchas debilidades teológicas. Esta perspectiva de Cash Luna, de que yo decreto y yo recibo, pareciera que es bíblica, pero no es bíblica. No, ¿y qué significa entonces que te atarás con los dichos de tu boca? ¿Qué significa entonces que conforme a tu fe y que si lo que atares en el cielo será atado también en las tierras? Esos son los versos que se escogen y que de alguna manera tienen una explicación. No los voy a hacer, ya los he hecho en otros eventos, en otras circunstancias, pero el texto de Santiago desmiente esa interpretación. Santiago dice, vamos a ver aquellos que decís, hoy, mañana traficaremos y ganaremos y haremos esto y aquello, en lugar de lo cual debierais decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, traficaremos y ganaremos. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe cuál es el pecado de esta tesis? Que cruje los dientes ante la idea de la soberanía de Dios. No te gusta que sea Dios quien decida. Tú no quieres que Dios decida por ti. Tú quieres decidir por Dios.
Tú quieres decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Tú tienes más sabiduría, tienes una perspectiva. Se esconde mucha soberbia detrás de esta postura. Yo creo que el hombre que está crucificado juntamente con Cristo, aquel que dice ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, es aquel que ora ante el Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. A su nombre sea la gloria. Allí hay una actitud de siervo, allí hay una actitud de muerte. Allí yo le estoy diciendo: Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué te da miedo que la voluntad de Dios se cumpla? ¿No te gusta la voluntad de Dios? ¿Tienes miedo que la voluntad de Dios te lleve a caminos que tú no quieres transitar? ¿Tienes miedo que Dios te cambie la agenda como se la cambió a Pablo? ¿O es que en esta caricatura neocarismática que nos han presentado, que Dios es nuestro muchacho recao? ¿Quién te dijo a Dios que Dios es el muchacho recao tuyo, chico? ¿Qué clase de caricatura es esa? Ese no es el Dios de la Biblia. Si miren lo que el texto bíblico de lo que Jesús dijo, hay un problema de traducción, que tienen problemas esta gente. Lo que atares en el cielo será atado en la tierra. La traducción tiene que ser esta, y esta es lo que han señalado los traductores contemporáneos haciendo una corrección para un error doctrinal histórico. Lo que tú atares en la tierra ya habrá sido atado en los cielos. Es decir, tú lo estás atando porque ya Dios ha dado previamente la licencia a hacerlo. Él es el que puso en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay alguien que declaramos sano, es porque ya previamente mostró que Dios lo va a sanar. No que yo arbitrariamente le digo a Dios que lo va a hacer. Él muestra y luego la iglesia confiesa. Él habla y luego la iglesia confiesa. Si Dios no habló, guarda silencio. Esto es lo que hay que aprender. Tú no eres el Señor. El que abre y nadie cierre, y el que cierra y nadie abre, es el Señor. Ni con todo lo que pudieron decretar se detuvo la pandemia. Ni con guerras espirituales, ni fuerzas, y vamos a convocar una oración, se va a detener que los 7 sellos del libro sean abiertos. Y todo lo que el Señor ha decretado que va a suceder, con gusto o disgusto de la historia, va a suceder. Y Dios no está pidiendo permiso para hacer esto. Ni está pidiéndole, mira, puedo hacerlo. Porque ya llegaron, miren, el afán de estatus del liderazgo de hoy es tan, ya no basta con llamarse apóstol, doctor, minister internacional. Ahora están en una postura ridícula, donde además de patriarcas, es otra expresión. Debe ser que abrieron un libro de historia de la iglesia y se dieron cuenta que los papas de Oriente los llamaban patriarcas. Suena bonito, vamos a ponernos patriarcas. Bueno, ahora dicen que son querubines. Yo echaba broma con esto y se cumplió. Yo decía, el año que viene seguro van a decir que son querubines. Pues ya son querubines. Busque usted, hoy apóstol se declara querubín. Fulanito se declara un querubín. Querubines escarchados, alados. Y cuando Pablo quiere dar testimonio de su identidad, lo único que se le ocurre decir: yo soy siervo de Jesucristo. Y cuando dice que es apóstol, hoy esa connotación tiene un nombre de estatus, pero para el siglo I, un enviado era un mensajero, un muchacho recao, un apóstolos, un comisionado. Es el muchacho, vaya y me lleva esto, vaya y le encomiendo esto. No estamos hablando de un cónsul,
No estamos hablando de un gobernador, no estamos hablando de una élite social ni económica, estamos hablando de un muchacho errecao. Y Pablo insiste, no, si querés me das otro título mejor, esclavo de Jesucristo, que es poco menos que ser nada en la sociología de nuestra cultura. Es interesante ver, mis queridos hermanos, cómo Dios unilateralmente te puede cambiar la vida. Y lo que yo hoy le invito a usted es que usted debe estar preparado para esas transiciones, con un corazón dócil para entender y discernir a dónde me quieres llevar, qué quieres que yo haga. Yo no soy el Señor de mi vida, yo no soy el protagonista de mi vida, no soy yo. El protagonista de mi vida eres tú. Hace falta valentía para esto. Y Pablo, ¿qué fue lo que hizo después que pasó esto? A mí me conmueven estas palabras, porque en el capítulo 9, verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo llamó hermano. Eres mi hermano, no eres un desconocido. Si Dios habló, calle el hombre. Todo lo que Él me dijo, yo te lo voy a decir. Mi identidad gravita alrededor de Él. Y lo que yo tengo que decir también. Ya usted va a ver el valor terapéutico de este énfasis. Y miren lo que sucedió. Me conmueve pensar en el abrazo de este hombre después que Pablo salió del río y se bautizó. ¿Puede usted imaginarse? Ahora dice así aquí: y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Puede usted imaginarse el abrazo maravilloso de Ananías, el hombre que tenía temor de morir por las manos? Estaba escondido porque Pablo estaba suelto. Y miren cómo Dios despabila nuestros temores y nos dice: el Señor a lo que hoy le tememos. ¿A qué le tienes miedo? Yo soy el Señor de los Saulos. Yo soy el Señor que controla los agresores. Y Proverbios 16 lo indica: todas las cosas las hizo Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Yo puedo transformar el corazón de aquel que hoy es tu agresor. Y Ananías, la respuesta terapéutica frente a su temor fue enfatizar lo que Dios dijo. Una vez más, mirar a Jesús es una respuesta terapéutica. Ahora miren, porque ahora Pablo tiene una agenda que resolver. De ser un fundamentalista hebreo, ahora ¿cómo me voy a convertir en un cristiano? ¿Qué pasaron con el conjunto de ideas, de valores, de convicciones que yo abracé? ¿Cómo reformar esta perspectiva? ¿Quién me va a adoctrinar? ¿Qué hizo Pablo en un momento de incertidumbre? Acompáñeme un momentito a Gálatas, capítulo 1, y usted va a ver lo que Pablo hizo de inmediato. Pues, capítulo 1, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, de Cristo. Mis queridos hermanos, creo que aquí está la piedra angular de la salud emocional. ¿Saben que la experiencia de los israelitas cuando fueron picados por serpientes ardientes, la respuesta que Dios le brindó al pueblo en su rebelión y en su afección fue ponerles la serpiente de bronce, y todo aquel que pudiese mirar la serpiente de bronce sería sanado? Es interesante cómo mirar a Jesús nos sana, cómo enfatizar nuestra perspectiva en Jesús trae salud emocional.
Pablo nos está dando una cátedra aquí. ¿Ustedes creen que yo estoy preocupado por la afirmación pública? Antes sí lo estaba. Nada me desvelaba más que la afirmación del Sanedrín. Ahora mi único afán es poder agradar a un auditorio de una sola persona. Y cuando usted se enfatiza en la idea de agradar a Dios, y cuando de alguna manera usted dice lo que Martin Luther King dejó como un legado invaluable para el pensamiento misionero: Dios y yo somos mayoría. Así el mundo está en mi contra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando usted integra esto de manera significativa, cuando usted está persuadido de esta convicción, Pablo luego escribe a los Corintios diciendo: yo en poco tengo ser juzgado por tribunal humano, porque ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga es Dios. Pablo está poniendo dos tribunales a los que él expone en descrédito. No me interesa la opinión pública y ni siquiera me interesa la opinión que yo tengo de mí mismo. Lo que me interesa enfatizar es la identidad que Cristo construyó en mí. Y esto lo podemos ver alegóricamente en la experiencia cuando Pedro en la tormenta le dice al Señor: si eres tú, permite que yo camine contigo en las aguas. Es interesante que mientras Pedro enfatizó su mirada en el Maestro, pudo caminar sobre la tormenta, caminó sobre sus temores, caminó sobre eventos que podían abrumarle, pero cuando quitó su mirada de Jesús y la puso en el fuerte viento y en el oleaje, se hundió. Si usted empieza a escuchar su corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, y te dice tu corazón: tú no sirves para nada, tu madre te lo dijo, mira la experiencia que estás viviendo, todos te han dado la espalda, tú no eres quien tú realmente piensas que eres, tú eres fea, tú no sirves, eres un vago, eres un bruto, no sirves para nada. Y cuando usted afronta episodios de precariedad emocional, social, estas ideas logran anidarse en tu corazón. Y usted empieza a mirar a la tormenta, y usted empieza a preocuparse y se esclaviza por la opinión de la gente. ¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Y cuál será la opinión que tienen de mí? ¿Y qué será lo que dice la gente? ¿Y qué estarán, mi querido hermano? Te esclavizas, y no hay nada menos atractivo que una persona que de alguna manera esté pensando solamente en agradar a otra persona. Las personas con vigor social, las personas con liderazgo auténtico, son personas que tienen autonomía emocional. No son dependientes. Las palabras de afirmación no son ni siquiera necesarias cuando tú te has afirmado en lo que Dios dijo. Maldíganme ellos, pero bendíceme tú. Miren cómo David lo resolvió. Su propio hermano lo calumniaba. Decía: tú eres un perverso de corazón. Cuando iba a desafiar a Goliat, tú lo que vienes es a ver cómo nos matamos aquí en la guerra. Y David dijo, subestimando sus palabras, dijo: no es esto mero palabrerío. Y apartándose de él, siguió por su camino. Esas lenguas detractoras que son inevitables, y más aún cuando usted brilla con esplendor, cuando usted trabaja con excelencia. Salomón advierte que todo trabajo y excelencia del hombre despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Así que mientras mayor virtud usted atesore, mayor comunidad de detractores tiene. Pero si tu autoestimación depende de la opinión de esa gente, usted es una suerte de esclavo emocional de la afirmación ajena. Pablo nos está dando una respuesta terapéutica. Si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. El manifiesto de mi libertad espiritual, de mi vigor espiritual y de mi vigor emocional, es que el único horizonte que yo apunto para poder brindar agrado a mi corazón es poder agradar a mi Señor. Lo que me afirma en mi identidad, el núcleo de mi identidad, el núcleo de mi sentido de existencia, no es la afirmación ajena, es lo que Dios está diciendo de mí. Y eso te hace auténtico, eso te hace vigoroso, eso te hace un hombre como Pablo.
Un hombre que podía predicar teniendo el mundo en contra. Con razón, después de Jesús, el hombre más influyente de la historia es un hombre que se olvidó de sí mismo para sembrar su identidad en el Maestro. Solo los hombres que pueden decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, son los que pueden lograr este nivel de autonomía emocional. Interesantísimo, me resulta fascinante. Te vas a curar de la piqué culebra cuando mires a Jesús. La serpiente de bronce que se levantó, míralo a Él, abraza su palabra, bautízate en su presencia, llénate de Él, créele a Él. Él dice de ti que tú eres su especial tesoro. Él dice de ti que tú eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, eres la niña de sus ojos, eres sal y eres luz de la tierra, eres su hijo, eres su amigo. Todo lo puedes en Él porque Él te fortalece. Todas las cosas están obrando para tu bien. Nada ni nadie te podrá separar de su amor, porque por lo cual puedes estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de tu Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A quién vas a mirar? ¿En quién están puestos tus ojos? ¿A quién quieres agradar? Traduce mucho a quién quieres agradar en tu vida espiritual. Y esto lo vamos a dejar para la próxima semana, a pesar de que hay mucho más que aprender de este retiro espiritual de Pablo en Arabia. Y cómo lo que se le ocurrió a Pablo, en medio de una transición biográfica tan sublime, fue apartarse a un desierto por 3 años. Eso lo vamos a meditar la semana que viene, Dios mediante.